Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído. Santiago, ¿por qué no nos cuenta cómo se anticipa el presidente de México a ofrecer la extradición de Felipe Calderón a los Estados Unidos? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Quién ha pedido en extradición al expresidente Calderón y por qué? Nadie, doctor Fernando. Nadie ha pedido al expresidente Felipe Calderón en extradición. Aquí hay un conflicto muy interesante de analizar desde el punto de vista politológico. Si me lo permiten, al presidente Calderón le negaron aquí en México la inscripción de su partido político. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su rancho en Chiapas, le hizo una invitación para que él procediera con movilizaciones pacíficas, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en su momento cuando pierde las elecciones contra Calderón, y se ha desatado desde ahí pues una pugna, una reacción del expresidente Calderón diciéndole a Andrés Manuel que no recibía consejos de él y que lo que le pedía es que fuera respetuoso del Estado de Derecho, y son este tipo de declaraciones que surgen de un lado y de otro, pues propias de la democracia, y sabe que no puedo expresar mi opinión al respecto, doctor Fernando, artículo 33 de la Carta Política. Bueno, yo sé que no puede expresar su opinión, pero es que no es una opinión, sino que es un hecho. Yo le estaba preguntando si alguien lo está pidiendo en extradición. Eso es un hecho, Nadie. No es una opinión. Ah, bueno, ya tengo la respuesta. Nadie está pidiendo la extradición del expresidente Calderón, pero AMLO la ofrece. Ese sí es comentario que corre por cuenta mía. Una pregunta porque es inaudito. Es como si yo diga aquí que estaría lista la extradición de no sé quién, extradición que no ha sido solicitada. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque estoy sugiriéndole a las autoridades de otro país que pidan en extradición a fulano de tal, o estoy poniendo sobre la mesa un tema que no se está discutiendo. Bueno, esa es una pregunta. Y la pregunta que nos tenemos que hacer los colombianos, y sobre eso sí no tiene usted limitación, Santiago, ni tenemos limitación nosotros, ni nos van a callar, es ¿cuál era el establecimiento que terminaría asesinando a Álvaro Gómez Hurtado a las puertas de la Universidad Sergio Arboleda? No hay duda ninguna. A Álvaro Gómez lo mataron unas horas después de que apareciera escrito un editorial de esos que conmovería el país, diciendo que no había que tumbar al presidente de la República sino al establecimiento, que era mucho más que el presidente. El establecimiento es todo lo que gira en su contorno. Establecimiento que en nuestro parecer sigue vigente, que está causando los mismos daños, que ofrece los mismos peligros para la salud de la República. Y por eso es tan importante que sepamos cuál era ese establecimiento. No sé. Oiga, doctor Fernando, y sobre esto, estos documentos que Enrique Gómez Martínez, a quien tendremos mañana en la hora de la verdad, en la tarde con nosotros exponiéndolos, y eso pues va seguramente a mover a la opinión pública para exigir respuestas, llaman mucho la atención, porque es que usted tiene al hoy profesor del externado y columnista del diario El Espectador, Ramiro Bejarano, hablando todo el tiempo de ética, de Estado de Derecho, contra las chuzadas, contra una cosa y la otra, y resulta que el señor y su equipo en el DAS estaban ordenando perfilamientos y seguimientos al ex candidato Álvaro Gómez Hurtado, que fallece asesinado en la Universidad Sergio Arboleda. ¿Qué ha dicho Samper sobre esto, doctor Fernando? No, que ha dicho, pero ¿para qué vamos tan lejos? A mí me trataron de matar en esa época y por eso desde entonces tengo una escolta especial y me trataron de matar desde el DAS. Y eso estaba claro. Un día llegaron unas camionetas a buscarme, no me encontraron y mis escoltas pudieron establecer que eran camionetas que venían del DAS. Y lo denuncié y pregunté y dije, ¿y por qué unas camionetas del DAS me estaban buscando en la puerta de mi oficina? Sin respuesta. De manera que todo eso forma parte del establecimiento que tiene su expresión dramática a partir del momento en que el señor Ernesto Samper fue elegido presidente de la República con la plata y con la intervención de los narcotraficantes, que ese es todo el proceso 8000.
A partir de ahí, el establecimiento sigue mostrando sus garras e imperando sobre esta pobre patria, ¿no? Bueno, en fin, que hay nuevas noticias sobre el famoso magistrado contratista. Pues sí, resulta que el magistrado Reyes. El magistrado Sí. César Reyes, el hombre magistrado ponente del auto de 1554 páginas. Oiga, cómo se aprende uno los números, ¿no? De tanto repetirlo. 1554 páginas. Pues que es un número único, ¿no? Es página un 1546, fallo histórico. donde no existe conexidad entre la labor legislativa del presidente Uribe y los delitos que se le imputan, que son 2, ¿no? Pues resulta que se ha conocido que, oigan bien esto, recuerdan ustedes que por conducto de Jaramillo, comisionado de paz de Juan Manuel Santos, se le entregó un contratico de casi 500 millones, un poquito más de 500 millones de pesos al magistrado César Reyes, ¿recuerdan ustedes? ¿Cómo Contratico no? Por eso lo llamamos magistrado contratista. Magistrado contratista. Contrato del que nunca dijo nada, debió haberlo dicho en su momento, pero bueno, nunca dijo nada. Pero miren la sorpresa, se ha encontrado que quien fue la persona que le sirvió, que hizo las veces de veedora, de fiscalizadora, de vigilante del contrato y la ejecución de ese contrato, luego pasó a ser parte de la oficina del magistrado Reyes en la Corte. Vea, pues. No, qué decoro. Yo contrato al que me vigiló, lo contrato después por cuenta mía. Pues por cuenta mía no, por iniciativa mía. Sí, una cosa muy curiosa. No, curiosa, no, una cosa muy repugnante. Eso No, llamemos las cosas por su nombre. Es Eso una da cosa asco. exótica, es una cosa exótica, eso no pasa, ¿no? De O sea, mar ¿qué? de ¿Por qué asco, le pero pareció? sí pasa. Sí No, pasa. pero- ¿Cuántos procuradores delegados no archivan investigaciones y después terminan de asesores de un gobernador o de un alcalde al que en últimas beneficiaron? Esa puerta giratoria está disparada en Colombia. la persona pero encargada de... Sí, perdóneme, sí. Ademar, ¿y cuántos magistrados del Consejo de Estado pasan después a ser nada menos que contratistas del fiscal general de la Nación, a cuyo favor o en cuyo favor dictaron una sentencia que les dio como 3 años más de fiscalía? Pues sí. el señor Gil No, sí, Botero, sí, sí, el sí, señor sí, Gil sí. Botero, contratista del fiscal general de la Nación, en cuyo favor dictó una sentencia que le supuso por lo menos 2 años y medio más de fiscal, si no fueron 3. Sí, así fue. Bueno. Pues mire, recordemos, el contrato del que estamos hablando, del magistrado contratista, es un contrato de 574 millones de pesos, que era en el marco del proceso de paz y que fue suscrito entre en aquel momento César Augusto Reyes, quien no era magistrado aún, y el comisionado de paz y la oficina para trabajar sobre unos asuntos penitenciarios y carcelarios y el estado de salud de algunos miembros de las FARC en esos lugares. Pero además, quien hizo la supervisión del contrato fue una señora de nombre Elsa Margarita Galera Kelves, que terminó siendo empleada del despacho del magistrado Reyes. Y pues entonces dice uno, oiga, ¿cómo funciona? O sea, no solamente le bastó con haber sido contratista del gobierno Santos, no haberse declarado impedido para investigar y seguir el proceso contra el expresidente Uribe, sino que también se llevó a una de las funcionarias que fue del gobierno Santos para trabajar en su despacho. Bueno, cosas que no sé quién nos va a explicar. Funcionaria que revisó su contrato. ¿No? Claro. Lo que es absolutamente inmoral. Es decir, eso es una indecencia absoluta. Usted me vigiló a mí, venga, yo lo contrato para que usted trabaje aquí conmigo. Pero por favor, es que este magistrado no tiene ninguna noción de lo que debe hacerse. Ningún significado le da a la moral y a la ética. Ninguno. ¿Qué clase de magistrado es ese, por Dios? Bueno, muy bien. En todo caso, pues, eso es lo que tenemos sobre esas revelaciones del magistrado. Y hay que aplaudir cuando la gente logra cosas maravillosas, hay que aplaudirlas. En la discusión de Vicky Dávila con Martín Santos hubo una respuesta de Vicky Dávila sencillamente espectacular. Eso estuvo muy divertido. Porque Martín Santos, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, cita unos trinos de Vicky Dávila y se pregunta, ¿la palabra autobodeguero existe? Y hace la pregunta a la RAE, a la Real Academia, que tiene un servicio
pues que responde este tipo de preguntas. Inmediatamente. Pero se anticipa, sí, inmediatamente, pero se anticipa Vicky y le responde, no, pero sí existen las palabras mantenido, vago y bobo. Busque. Y bueno, ahí quedó la discusión. Hasta ahí llegó. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos una respuesta sencillamente para la historia. Eso fue tendencia ayer. Sí, mantenido, vago y bobo. No, ya, pero pues sí, exacto. Oiga, pero es que Martín Santos se la trae, o sea, cada vez que puede le da a Vicky Dávila con odio, con sevicia, de verdad. Pues con odio fue que la trataron además a ella durante la presidencia del papá, ¿no? Bueno, sí, y es que la palabra, además, la palabra autobodeguero no existe como no existen centenares de palabras que uno puede anticipar con la palabra autoincriminado. Esa palabra no existe, usted la busca en la RAE y no existe, que son dos palabras distintas. Es una sola palabra. No, y en realidad la pregunta que hacía Martín Santos pues no era una pregunta seria, era precisamente, pero es que la respuesta sí fue demoledora. La respuesta fue demoledora y la pregunta que él hacía era en realidad una crítica a Vicky porque se volvió tendencia precisamente porque la gente la está respaldando por estas investigaciones que ha estado destapando en el caso además del expresidente Uribe. Por un hashtag que era numeral Yo sigo a Vicky. Ante ese hashtag, entonces el señor se pregunta si la palabra autobodeguero existe y es la respuesta de Vicky Dávila donde le dice categóricamente que no existe, pero sí existen palabras. Pero que sí existen otras. Mantenido, claro. Vago y bobo. Busque. Pero además hay que aclarar una cosa aquí. Vicky Dávila lo que está haciendo es publicando el expediente. Transmitiendo lo que en directo la declaración del presidente Uribe, es decir, está mostrando los documentos que hay y resulta que mire usted a quién incomoda, mire usted a quién incomoda para salir con este tipo de trinos. Entonces ya vamos viendo por dónde va el agua al molino. Pero por supuesto. O si no, ¿por qué se incomodaría Martín Santos con esto? ¿Y quiénes se reúnen a tratar el tema? ¿O es pura casualidad que se reúnan el señor Santos y que se reúne el señor Juan Fernando Cristo? Puro proceso 8000, ¿no? Y puro asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, para que vamos hablando. Pues es que esa reunión despertó precisamente la pregunta que se hizo Piedad Córdoba precisamente con respecto al magnicidio, ¿no? Fue esa reunión la que disparó la pregunta. Reunión cabeza de proceso. Se llama la reunión del armario. Así la han bautizado en las redes sociales. Pero hay muchos que no han salido del armario ahí. Sí, quienes se quedaron dentro del armario. Pero ahí estaban pues todos los bandidos de las FARC, los que ahora tienen que ir con la JEP a ver cómo hace la JEP para absolverlos. El problema no es que cuenten la verdad, es que hay 6.000 investigaciones de la Fiscalía. Eso nos lo dijo Ervin Hoyos. 6.000 investigaciones de la Fiscalía por lo que llaman reclutamiento, que no es reclutamiento, sino secuestro y violación de niños y de niñas, sobre todo de niñas, pues. Pero a los niños también los violaban. Estos sinvergüenzas, estos canallas, estos miserables. ¿Dónde están esos 6.000 procesos? ¿Quién los está escondiendo? El fiscal actual, ¿por qué no dice, aquí los tengo y están a disposición de las autoridades que los quieran ver? Porque es que esto no se puede quedar en una investigación sin sentido y en una investigación oculta. Es que esto fue demasiado grave lo que ocurrió ahí. Que no solamente es eso, ¿no? Son los secuestros, son los desplazamientos, es el narcotráfico, son los asesinatos, es el dominio de las regiones que ejercían las FARC, son muchas cosas, pero entre ellas esto es lo que más impacto produce internacionalmente y lo que más le duele a la gente. Saber que era una medida permanente y continua de las FARC llevarse las niñas campesinas para violarlas, embarazarlas, obligarlas a los abortos y someterlas a la esclavitud más abyecta, la esclavitud de nuestro tiempo. Pero miren ustedes, la razón por la que no ocurrirá nada, porque pues no ha pasado nada, algunos dicen es que son solamente 2 años, en 2 años ¿qué se puede hacer? Pues ahí va, ¿no? Cuentagotas, o sea, un día una audiencia, otro día otra audiencia, siempre a puerta cerrada, porque eso quedó así instituido.
no está permitido el acceso de las víctimas a sus victimarios en las versiones que están rindiendo. Pero recordemos, porque en la hora de la verdad tenemos que hacerle memoria a lo que ocurre en este país. Estas fueron las primeras declaraciones que entregó Timochenko cuando entró con el resto de sus compañeros a la JEP con rosas en la mano y con la B de victoria para sentarse y dar una rueda de prensa. Este es un tribunal único, una experiencia única en el mundo, creado por los mismos insurgentes. Creo que eso va. Oiga, pues, ha creado por los mismos insurgentes. Ya, pues ahí está. Con eso dijo todo. Por eso. Uno dice cosas sobre la JEP. Nadie ha dicho algo más grave sobre la JEP que Timochenko. Que la JEP fue creada por los mismos insurgentes. Pero de lo que no cabe ninguna duda. ¿Quiénes nombraron a esos supuestos magistrados de la JEP, que son unos sinvergüenzas al servicio de las FARC? ¿Quiénes? Un delegado de la ETA, uno de Sendero Luminoso, otro de Montoneros, una farmacéutica comunista y un magistrado comunista de la Corte Suprema de Justicia. 5, de los cuales 3 extranjeros. Eso sí no mortifica, digamos, al senador Robledo, que defiende tanto la soberanía nacional y entonces ahora está acusando inicuamente, pues sin ninguna razón, al ministro de Defensa porque que vengan unos militares de los Estados Unidos a darnos lecciones y a contribuir con nosotros a preparar el ejército para la defensa de las instituciones y el ataque al narcotráfico. Eso sí le parece violatorio de la soberanía. ¿Quién lo creyera? Nunca ha protestado porque tengamos un tribunal de justicia, supuesto tribunal de justicia, elegido por 3 extranjeros. Eso sí no es violatorio de la soberanía ni del decoro nacional, para nada, ¿no? Y sobre eso, doctor Fernando, Demar Sergio, primero, Demar, ese audio que lo vamos a compartir en Twitter para que todos los oyentes lo puedan escuchar, un tribunal creado por los propios insurgentes. Pero ayer, en una entrevista que le dio Juan Manuel Santos a María Jimena Duzán en Semana en Vivo en la noche, me llamó muchísimo la atención y quedé muy preocupado. Porque una de las cosas que planteó el expresidente Santos es esta. Dice que si Iván Duque no logra convocar un gran acuerdo nacional en el que por supuesto él estaría dispuesto a participar, etcétera, etcétera, palabras más, palabras menos, y anoto que no lo digo así textualmente, pero yo lo entendí, es evidente que fue así, dice pues que se atenga, porque en últimas vendrán las movilizaciones de noviembre y la gente se ha calmado con esto de la pandemia, pero un poco lo que estaba diciendo Demar es, aquí estamos listos. Aquí estamos listos para volver a paralizar el país. Claro, lo que hizo fue el anuncio y pues ya se ven conatos de protesta, no muy significativos, pero ya se empiezan a ver, ¿no? Nada significativos, pero de todas maneras es una amenaza. O usted le hace caso a esto que le estamos diciendo, o nos vamos a la calle a romperle la crisma a los policías, a destruir los cajeros electrónicos, a acabar con el comercio, a acabar con lo que encontremos. Es una amenaza, una clarísima amenaza, ¿no? La protesta de los enemigos del fracking y los amigos del medio ambiente en camionetas 4x4 por las calles de Bogotá, contaminando con el horrible petróleo que utilizan para sacar el combustible de sus camionetas. Del que comemos. Petróleo del que medio sobrevivimos. A propósito, ahora con el doctor Álvaro Cámara hablaremos del tema. ¿Cómo va a ser la cuestión de la balanza comercial de Colombia y de la balanza de pagos y del déficit en cuenta corriente cuando no estamos exportando nada y el precio del petróleo todos los días cae? Ayer tuvo una caída siniestra y el Brent está por debajo de $40 el barril, lo que supone que el petróleo colombiano se está vendiendo a unos $30, que es más o menos lo que cuesta sacarlo a puerto. ¿Qué tal? Bueno. Pero no entiende uno, doctor Fernando, esos representantes a la Cámara y senadores, defensores del medio ambiente y que se la pasan haciendo retos, perdónenme la expresión, idiotas, sobre si tomar petróleo o tomar agua. ¿Por qué no piensan un poco? Porque se la pasan hablando, hay que apoyar a las regiones, es que tal región no tiene plata, tal región no llega a la luz, tal región no tiene acueducto.
Oiga, las regalías, que era lo que se pretendía en el cambio que se le iba a hacer al sistema general de regalías para que hubiera mayor impuesto a las personas que explotaban y sacaban petróleo en Colombia. ¿Por qué no se piensan que si ustedes archivaron el articulito, significa que van a pagar menos lo que logren explotar petróleo en Colombia? Y quieren acabar con el petróleo, entonces dígame, ¿de dónde van a sacar las regalías para ayudarle a esos municipios, a esos departamentos que tienen la posibilidad de tener un petróleo que les permita subsistir? Claro, tener educación, tener salud, tener agua, tener saneamiento básico. De verdad que no entiende uno. Ellos hablan de pobreza, pero al mismo tiempo impulsan la pobreza, porque no permiten el desarrollo. Es que es muy bueno tener regalías, pero muy malo tener el petróleo que las produce. Esa es la perfecta lógica de estos tipos, ¿no? Abajo petróleo, abajo, vivan las regalías. A ver, ¿y cómo es usted para ponernos esas dos cositas en contexto? Y es muy bueno gastarse lo que producen otros. Es muy bueno gastarse lo que producen otros, doctor Fernando. Quieren gasto público, gasto público, gasto público. ¿Y eso de dónde sale? ¿Del aire? No. De impuestos, impuestos y más impuestos. Bueno, déjenme contribuir a una rectificación que me parece muy valeroso y muy claro que se haga. Las rectificaciones las tiene uno que hacer. La famosa casa que descubrieron en la Florida de la esposa de Rugeles no era de ella. No, de la esposa de Monsalve. De Monsalve, perdón, de Rugeles. El descubrimiento que anunció Rugeles. Claro, sí. Claro, discúlpenme. De la esposa de Monsalve. No es de la esposa de Monsalve, Rugeles lo rectifica. Lo rectifica, es de una homónima cubana, del mismo nombre, de Yanira. Bueno, muy curioso, sí. Porque de Yanira no es un nombre frecuente, pero pasan esas cosas y Rugeles lo dice, sí, pues no me equivoqué, sino que pensé que era la esposa de Monsalve y no era la esposa de Monsalve, sino una señora cubana que no conozco y no hay para qué conocer. Errar es de humanos, rectificar de periodistas, entonces bueno, ahí está la rectificación hecha, queda hecha. Bueno, esto que están hablando de una policía que asesinó a un ciudadano mientras lo sometía y lo capturaba, ¿eso fue en Estados Unidos? ¿Fue en el Congo? No, ¿En dónde? En Engativá, doctor Londoño. Ya lo tenían sometido, lo seguían electrocutando, quedó todo registrado en video, estaban arrodillados encima de él, un poco la misma escena que asfixiaba, aparentemente llegó vivo hasta el CAI, pero después falleció y por supuesto sí. Hay indignación. Parecería la policía de Estados Unidos en peores expresiones. Sí, ¿no? sí, quedó todo registrado en video, la verdad, una salvajada. Terrible. Bueno, ¿qué es esto, Santiago, de que el presidente Duque tiene la idea de salvar al liberalismo? Tarea bastante ardua, le digo. Presidente Duque siempre ha insistido en que es de origen liberal y que siempre ha buscado crear un nuevo liberalismo. Claro, y él no trabajó con Horacio Serpa, me parece que sí, ¿no? Sí, claro, subsecretario general, si mal no recuerdo, cuando Serpa era jefe único y como presidente fue a visitar a Horacio Serpa y pusieron en el tuit tanto de Iván Duque como de Presidencia una especie de homenaje a ese gran maestro que es Serpa del presidente Duque. Y es válido ser conservador o ser liberal o lo que corresponda. Lo que ocurre es que varios ya me han estado comentando que sí hay un proceso de reunificación liberal hacia o en torno al próximo expresidente Duque. ¿De qué se trata esto, doctor Fernando? Si ustedes se dan cuenta, ayer en la entrevista del presidente Santos él estaba insistiendo en que que tocaba ser moderados en política en Colombia para buscar la unidad nacional. Y ese tema de ser moderados, de buscar la moderación, de evitar la polarización, etcétera, es un discurso que también va calando mucho en el actual gobierno nacional, y la idea es un nuevo liberalismo. En su momento el presidente Duque lo decía pues abiertamente, no era en privado, donde decía que él soñaba con que el Centro Democrático fuera el nuevo liberalismo. Pues bien, toda la nueva coalición que se viene armando, y si se llega a concretar el ingreso del
del sector de César Gaviria del Partido Liberal al gobierno, pues en últimas pareciera que sí se empieza a liderar un nuevo Partido Liberal con las facciones que tienen ese origen en el Centro Democrático, con las facciones que tienen ese origen del Partido de la U, de Cambio Radical y por supuesto del Partido Liberal. Es la socialdemocracia, doctor Fernando, que sin lugar a dudas tiene representación amplia en el gobierno nacional. Socialdemocracia a la que pertenece el Partido Liberal. Y por ahí dijeron, no sé, que el presidente Duque alguna cosa tenía que ver en el Partido Liberal cuando estaba pidiendo su inclusión en la socialdemocracia. Claro, era el encargado de las relaciones internacionales. No se nos puede olvidar, doctor Fernando, que el Partido Liberal hace parte de la Internacional Socialista. Y esto está ahí, es decir, y durante mucho tiempo, no sé ahora, tuvieron la vicepresidencia de la Internacional Socialista. Y eso fue una adscripción que se hizo en su momento, en los 90, o no recuerdo bien, Sergio de Mar, sobre eso, y el actual presidente era funcionario del Partido Liberal, sí señor. Bueno, muy bien, entonces pues queda claro, pero sí es muy raro que el jefe de un partido quiera que se acabe ese partido para pasarse para otro. Pues porque o crear uno nuevo, que es el nuevo liberalismo. No es, pues, bueno. Pues nuevo que no es tan nuevo, ¿no? Es el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán. Entonces, bueno, pero esa es otra historia bien complicada, el asesinato de Luis Carlos. Quien cometió ese asesinato fueron todos estos bandidos alrededor del narcotráfico y toda esta cosa horrenda que se unió para cerrarle el paso a un gobierno que hubiera cambiado la historia del país. Mejor o peor, en todo caso distinta. Con Luis Carlos Galán, Colombia hubiera sido un país distinto, sobre eso no cabe duda ninguna. Había que matarlo y lo mataron. Lo mismo con Álvaro Gómez pensando y Álvaro Gómez produciendo, el establecimiento de entonces la iba a pasar muy mal. Había que matarlo y lo mataron. Y entonces, pues, del asesinato de Luis Carlos Galán algo se supo. Del asesinato de Álvaro Gómez se ha sabido muy poco o no se ha sabido nada, prácticamente nada. ¿Quién lo mandó matar? Que es el gran tema. En el caso mío, a mí qué me importa que hubieran cogido al Bigotes y al Carne y a no sé quién, que me pusieron la bomba aquí en la Caracas. No, la pregunta es mía, es ¿quién los mandó? ¿Quién dio la orden? Yo tengo una sentencia de muerte que apareció curiosamente, ¿no? En el campamento de Tornillo, cuando el ejército llegó y Tornillo salió corriendo. Parece que para eso es muy hábil, para correr en fuga, para correr de huida. Pues ahí se le quedó la sentencia de muerte en mi contra. ¿Fue el mismo Tornillo? ¿Fueron los amigos del mismo Tornillo? Eso es lo interesante, eso es lo importante, eso es lo decisivo. Lo demás, un bandido que mate a otro se consigue en cualquier parte. Y parece que son bastante baratos. No, lo importante es saber quiénes los manda, quiénes los arma, quiénes están detrás del complot. Pues eso es muy interesante saberlo, quiénes están detrás. Y por eso la gente se preocupó y se inquietó y se interesó tanto por el complot que había en Cerros de los Alpes con la reunión entre Santos, Juan Fernando Cristo, Cepeda y los cabecillas bandidos de las FARC. ¿Qué estaban tramando? ¿Qué era lo que está? No, es que estábamos preocupados por la paz. Sí, ¿cómo no? Véngame con ese manto a misa. Bueno, queridos amigos, estábamos hablando con ustedes al oído. 8 de la mañana en punto.